En las llanuras de Sinar, donde el sol caía sobre la tierra recién cultivada, nació una ambición desmedida. Nimrod, un líder carismático, encendió una llama de orgullo en el corazón de su pueblo. Construyamos una torre que alcance el cielo, proclamó, una ciudad que nos eleve a la altura de los dioses. La gente, cegada por la promesa de grandeza, respondió con fervor. Miles de manos trabajaron sin descanso, amontonando ladrillos de arcilla cocida, uniéndolos con betún negro. La torre se alzaba, desafiando la inmensidad del cielo, un testimonio de la determinación humana. Día tras día, la estructura crecía, un gigante de arcilla y ambición. Los trabajadores cantaban, orgullosos de su obra maestra. Creían que eran invencibles, que su torre trascendería el tiempo. Pero en lo alto, mientras el sol se ocultaba pintando el cielo de tonos rojizos y violáceos, una voz disonante resonó en el corazón de algunos. Un viejo artesano, sus manos curtidas por años de trabajo, susurró sus temores. ¿No vemos? Estamos desafiando a algo más grande que nosotros mismos, decía. Su voz, apenas un susurro perdido en el clamor de la construcción. Su advertencia fue ignorada. La torre seguía subiendo, un símbolo de la arrogancia humana. Sin embargo, la advertencia del artesano era profética. Una fuerza invisible, una fuerza que desafiaba la comprensión humana, se interpuso. Una confusión de lenguas descendió sobre la obra, dividiendo al pueblo, sembrando discordia donde antes había unidad. La construcción se detuvo. Los trabajadores, incapaces de entenderse, se dispersaron, sus sueños de grandeza convertidos en un eco silencioso. La torre quedó inconclusa, un monumento a la ambición desmedida y a la fragilidad de los sueños humanos. El viento silbaba a través de sus muros incompletos, un susurro constante que recordaba la lección aprendida, la humildad ante la grandeza del universo. La torre se elevaba, un hueso de piedra contra el cielo inmenso. Cada bloque, cuidadosamente colocado, representaba el esfuerzo de miles de manos, el sudor de frentes ardientes bajo el sol implacable. Pero Dios, desde su lejana perspectiva, veía más allá del cemento y el mortero, veía el orgullo hinchado en los corazones de los constructores, la arrogancia que les hacía creerse capaces de alcanzar la morada misma de los dioses. No era la torre en sí lo que le preocupaba, sino la soberbia que la impulsaba. Observó cómo competían por el mejor lugar en la obra, cómo murmuraban envidias y ambiciones, cómo la unidad que los había unido al principio se resquebrajaba bajo el peso de sus egoísmos. Un ángel, con alas de luz dorada, se acercó a Dios. Señor, dijo con voz suave, su creación es admirable, pero ¿no ves la oscuridad que crece en el corazón de estos hombres? Dios asintió, su mirada fija en la torre que se extendía hacia el cielo como una amenaza silenciosa. Su unidad es una máscara, respondió, una fachada de cooperación que oculta la vorágine de sus deseos egoístas. Si les permitimos continuar, su ambición no conocerá límites. Su torre se convertirá en un monumento a su propia ruina. Dios no envió fuego ni azufre. No necesitaba la fuerza bruta. Su poder residía en la sutileza, en la capacidad de tejer hilos invisibles que pudieran desentrañar el tejido mismo de la ambición humana. Confundamos su lengua, decretó, su voz resonando en el silencio cósmico. Que no se entiendan entre sí, que la incomprensión siembre la discordia en sus filas. Y así fue. Mientras los constructores dormían, un viento misterioso, cargado de un susurro inaudible para los oídos humanos, barrió la ciudad. Al amanecer, el silencio reinaba. El trabajo se había detenido. Donde antes había existido una unidad aparente, ahora solo había confusión. Los constructores, al intentar comunicarse, se encontraron con un muro de incomprensión. Las palabras, antaño herramientas de colaboración, se convirtieron en sonidos indescifrables,
en un torbellino de idiomas que nadie podía comprender. La torre, símbolo de una ambición desmedida, quedó inconclusa, un testimonio mudo de la soberbia humana y la sabiduría divina. El orgullo, que había impulsado su construcción, se había convertido en su propia destrucción. La torre permaneció allí, un recordatorio de que incluso las construcciones más grandiosas pueden derrumbarse si sus cimientos están corrompidos por la vanidad. La ciudad, un sueño de piedra y cemento que se elevaba hacia el cielo, estaba incompleta. La torre de Babel, símbolo de una ambición desmedida, se erguía desafiante pero muda, un monumento a un fracaso monumental. Nimrod, el visionario impulsor del proyecto, sentía el peso de la derrota en cada poro de su piel. Su rostro, antes lleno de la arrogancia de quien creía poder desafiar a los dioses, ahora reflejaba la amargura de la frustración. El silencio, denso y opresivo, había sepultado el bullicio de la construcción. No era el silencio de la paz, sino el silencio de la incomprensión, el silencio de una multitud dividida por la incapacidad de comunicarse. El proyecto, concebido para unir a la humanidad bajo un mismo techo, había fracasado estrepitosamente. La diversidad de lenguas, que inicialmente se había visto como un simple obstáculo, se había convertido en un abismo insalvable, una barrera infranqueable que había destrozado la unidad y la cooperación. Nimrod, con un corazón desgarrado, intentó reunir a sus trabajadores. Intentaba explicar, gesticular, pero sus palabras, sus órdenes, se perdían en la maraña de idiomas incomprensibles. La frustración se convirtió en desesperación. El sueño común se había transformado en una pesadilla de confusión y soledad. La torre, símbolo de su audacia, ahora se erguía como un recordatorio de su fracaso. Dios, en su infinita misericordia, no destruyó por completo la obra de los hombres. Dejó que la torre incompleta permaneciera allí, como una cicatriz en el paisaje, un testimonio de la fragilidad de la unidad humana. Su voz, resonando a través de los siglos, se escuchó en el viento. De aquí en adelante serán dispersados por toda la tierra, y así fue como las familias y tribus, cada una con su propia lengua y cultura, comenzaron a dispersarse, a migrar hacia horizontes desconocidos, alejándose de la torre inacabada, un faro de ambición y fracaso. La humanidad, una vez unida en un propósito común, se fragmentó, se dividió en una multitud de naciones y pueblos, un mosaico de idiomas y tradiciones, un legado del silencio que había sepultado el sueño de Babel. En el corazón de la llanura, donde el sol caía como un juicio implacable, se alzaba Babel. No era solo una torre, era el susurro arrogante de la humanidad desafiando al cielo. Cada bloque de piedra, cada ladrillo cuidadosamente colocado, era un grito de orgullo, una declaración de independencia de la voluntad divina. Nimrod, el visionario, el arquitecto de este monumento a la vanidad humana, dirigía la construcción con una mirada implacable. Sus ojos, llenos de una ambición desmedida, veían más allá de las gruesas paredes de la torre, hacia un futuro donde la humanidad, unida bajo su estandarte, reinaría suprema. Los hombres trabajaban incansablemente, sus lenguas unidas en un solo propósito: alcanzar la gloria terrenal. El trabajo era arduo, el sol abrasador, pero la promesa de un lugar en la historia, en la cima de Babel, impulsaba cada golpe de cincel. Sin embargo, la armonía era una fachada. La competencia por el favor de Nimrod, la rivalidad entre los trabajadores, crecía con cada metro que ganaba la torre. Susurros de discordia se colaban entre los cantos de los constructores, sembrando las semillas de la disensión. La torre se alzaba, pero la unidad se desmoronaba. La ambición se convirtió en una prisión, cada hombre encerrado en su propio ego.
Un día, el trabajo se detuvo, no por falta de materiales ni de fuerza, sino por una confusión inexplicable. Las palabras, antes un puente de entendimiento, se convirtieron en un laberinto de sonidos ininteligibles. La construcción, símbolo de la unidad humana, se convirtió en un monumento a su fragmentación. La voz de Nimrod, que antes resonaba con autoridad, se perdía en la cacofonía de lenguas incomprensibles. El proyecto, concebido para unir a la humanidad, la había dividido. Las ruinas de Babel quedaron como un testimonio silencioso del orgullo humano. Las piedras, que habían prometido la grandeza, ahora eran un recordatorio de la fragilidad humana. El cielo, antes desafiado, se mantenía impasible, testigo de la caída de la torre. Una caída no solo física, sino también espiritual. Las lenguas, antes un instrumento de comunicación, se convirtieron en un símbolo de la diversidad humana, un recordatorio de que la verdadera unidad no reside en la imposición de una visión, sino en el reconocimiento de la singularidad de cada individuo. Desde las ruinas de Babel se alza una nueva enseñanza: la humildad, la comprensión de que la grandeza no se alcanza desafiando a Dios, sino buscando su guía. La torre, aunque un fracaso en su propósito original, se convirtió en una lección eterna sobre la importancia de la fe, la humildad y la dependencia de lo divino. La confusión de lenguas no fue un castigo, sino una invitación a la comprensión mutua, un llamado a buscar la unidad en la diversidad, reconociendo la grandeza de Dios en medio de la fragilidad humana.